Gracias, Dios, te adoramos, Señor. Yo creo que Dios tiene algo más para ti. Si tú crees que Dios tiene algo más para ti, yo creo que puedes darle un fuerte aplauso al Señor. Yo creo que tú puedes darle tu mejor alabanza. Yo creo que Dios tiene su misericordia para ti. Yo creo que Dios tiene bondad para ti. Yo creo que Dios tiene la gracia para ti. Y eso es para que tú y yo le demos una mejor alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, yo creo que puedes hacerlo mejor. Yo creo que puedes darle mejor adoración. Yo creo que puedes darle mejor alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él está esta mañana en este lugar para darte más, para darte más, para darte de tu presencia, para darte de su gracia, para darte de su gloria, para dar su bondad sobre tu vida. Oh, adóralo, 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 porque la gracia de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios está sobre este lugar, está sobre tu vida. Y dile, yo quiero más de ti, yo quiero más de tu gracia, yo quiero más de tu voluntad, yo quiero más, Señor, de tu bondad. Más, Señor, más, Señor, más de ti, Señor. Oh, aleluya, te adoramos, Señor. Gracias, mi Dios, oh, gracias. Gracias. Con tus manos levantadas, di conmigo, yo soy un hijo de Dios y soy bendecido. Y donde quiera que yo vaya, la maldición se convertirá en bendición. Vamos a darle un grito de júbilo al Rey. Creo que puedes hacer ruido en esta mañana. Yo creo que puedes dar lo mejor de ti en esta mañana. Aleluya, aleluya. Dile al que está a su lado, Dios tiene más para ti. Amén. Nuevamente dígale, Dios tiene más para ti. Vaya conmigo al libro de Efesios. Este es el mensaje. Si le podríamos dar un título a esta palabra, es Dios tiene más para ti. ¿Cuántos creen que Dios tiene más para usted? Amén. Amén. Dios tiene más. Vuélvale a decir al que está a su lado, Dios tiene más para ti. Efesios 3:20, vamos a leer una palabra. Usted la tiene posiblemente en Reina Valera. Vamos a tratar a ver si me la pueden poner en Nueva Traducción Viviente, por favor. Vamos a estar enfocando solamente ahí en Efesios 3:20. Creo que hay uno o dos versículos más, pero vamos a enfocar este mensaje esta mañana en el libro de Efesios 3:20. Amén. ¿Lo tenemos? Pues si pudimos ponerlo, no pudimos ponerlo en Nueva Traducción Viviente. Ok, dice la palabra de Dios en Reina Valera y luego lo vamos a leer en Nueva Traducción Viviente. Reina Valera dice, y leemos la palabra como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, que dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en ¿dónde? ¿En quién? En nosotros. Ahora ponga atención en esto. Nueva Traducción Viviente dice, y ahora, diga conmigo, ahora, que toda gloria sea para Dios. Repítalo, que toda gloria sea para Dios. Quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Padre, una vez más, Señor, te doy gracias, te doy la gloria, te doy la honra, Señor, porque eres tú, mi Dios todopoderoso, Señor, y eres tú, mi Dios, que tienes el poder para hacer todas las cosas, Señor, y aún mucho más, mi Dios, como tu palabra lo dice, mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o de lo que nosotros entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Padre, esta mañana yo declaro que tú preparas nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para recibir eso mucho más que tú tienes para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar y podemos mirar el libro de Efesios en este momento.
el apóstol Pablo en ese momento, cuando él escribe esta carta a la iglesia de Éfeso, estaba preso, estaba privado de su libertad, estaba en Roma, esperando una sentencia de un juicio final. Él estaba en una situación muy difícil, pero sin embargo, él escribe esta carta a la iglesia de Éfeso y les motiva y les hace creer, porque él lo creía, que Dios podía hacer aún mucho más en la vida de ellos. Él no estaba pidiendo para él estaba pidiendo para la iglesia de Éfeso. Y en este momento yo sé que posiblemente hay un momento difícil en tu vida. Todo el mundo estamos pasando adversidad, pero independientemente de todo esto, puede ser que tú estés pasando circunstancias difíciles, enfrentando circunstancias adversas, pero en esta mañana yo quiero venir a motivarte. Yo vengo a decirte que Dios todavía tiene mucho más para ti. Diga conmigo, mucho más para mí. Ahora, Dios tiene una palabra de fe, Dios tiene una palabra de esperanza y Dios tiene alabanza para nosotros cuando tú le das adoración a Él. Amén. Entonces, y dice Pablo, en otras palabras, le dice: Señor, yo creo que tú puedes lograr mucho más de lo que yo te puedo pedir o de lo que yo me puedo imaginar. Dios es un Dios generoso, que muchas veces lo que nosotros pedimos lo estamos limitando. Pero cuando nosotros hablamos de que Dios tiene mucho más, ¿qué es lo que pasa por nuestra mente en el momento que podemos decir Dios tiene mucho más? Muchas veces creemos que cuando hablamos de mucho más, estamos hablando de la economía o de lo económico, de lo financiero. Déjame decirte que eso es bueno y yo creo que Dios también te va a dar mucho más de tu finanza. Yo creo que Dios te va a dar mucho más de eso, pero lo más importante es algo mejor que eso. Amén. Amén. Ahora, en este momento puede ser que estás enfrentando situaciones difíciles como Pablo. Y yo quiero decirte que hay personas que se enfocan en lo financiero. Hay personas que se enfocan en lo económico y pueden decir: este fue mi mejor año, esta fue mi mejor temporada. ¿Por qué? Porque se están enfocando en lo económico. Y lo que Pablo estaba enfocando era de que Dios tenía más de su bondad, Dios tenía más de su esperanza, Dios tenía más de su misericordia, Dios tenía más de su gracia para ese pueblo de la iglesia de Éfeso. Y yo te digo en esta mañana, Dios tiene más para ti. Pero ¿qué estás dispuesto a tú darle a Dios? ¿Qué estás dispuesto tú a darle a Dios? Pablo, en el momento que se encontraba preso, en el momento de la dificultad, él estaba dando lo mejor a Dios. ¿Qué es lo que tú le estás dando a Dios en tus momentos difíciles? Muchas veces le decía, nos enfocamos en que si hay economía es una buena temporada. No, mucha gente en este momento, yo te aseguro, que está dispuesto a dejar toda su finanza, están dispuestos a dejar la economía por tener un tiempo de paz en la familia, por tener un tiempo de amor en la familia, por tener un tiempo de armonía en la familia, por tener un tiempo de tranquilidad en la familia. Y muchas veces le digo, nosotros nos enfocamos, el ser humano, cuando hablas de que Dios tiene mucho más, nos enfocamos, o lo que va a nuestra mente es que creemos que lo que Dios tiene más es nuestras finanzas. Dice la palabra de Dios, libro de los Salmos 37:4, que cuando nosotros nos deleitamos en la presencia de Dios, Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces aquí podemos mirar que lo más importante no son las finanzas. Lo más importante es que tú te deleites en la presencia de Dios, porque cuando tú te deleitas en la presencia de Dios, Él va a conceder lo que tú necesitas. Y aún dice la palabra de Dios que mucho más te puede dar de lo que tú puedas imaginar. Amén. ¿Cuántos creen que Dios tiene más? Amén. Más de su gracia, más de su misericordia, más de su bondad, más de lo que Él tiene para ti. ¿Pero para qué? Para que tú crezcas. Porque ¿qué estamos dispuestos nosotros a darle a Dios? Dios quiere darte mucho más, pero ¿qué es lo que tú le estás dando a Dios? Entonces, ahora en este momento puede ser un problema familiar,
puede ser un problema financiero, puedo decir también, puede ser un problema de salud, una deuda que parece impagable, que no la puedes pagar, y por qué no decirlo, también puede ser que estés esperando algún juicio, puede ser que estás esperando alguna corte, como estaba pasando en esos momentos el apóstol Pablo. Pero ¿cómo está? ¿Cómo está en ese momento tu vida? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cómo tú te enfrentas esos problemas delante de Dios? Cualquier problema que puedas estar enfrentando y que tú creas que no lo puedes resolver, ¿cómo lo enfrentas? Irás a la presencia de Dios como lo hizo el apóstol Pablo. Irás a la presencia de Dios para decirle, Dios aún tiene más. Y le estaba hablando a otra gente, le estaba hablando a la iglesia de Éfeso. Él no estaba pidiendo para ellos. Y en esta mañana yo quiero motivarte que al igual que Pablo en las circunstancias que él se encontraba, pero sin embargo él se atrevía a creer que Dios podía hacer mucho más para la iglesia de Éfeso. Yo vengo a decirte esta mañana que aún ante la adversidad, aún ante el problema que tú estés enfrentando en este tiempo, Dios tiene mucho más para ti. Dios tiene bendición para ti. Dios tiene mucho más de lo que tú te puedas imaginar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, aleluya. Ahora, yo también me atrevo a creer que Dios va a hacer mucho más en Freeport. Yo me atrevo a creer que Dios va a hacer mucho más en esta casa. Yo me atrevo a creer que Dios va a hacer mucho más en Cristo de poder. Dije que Dios hará mucho más en este poder. Y si tú lo crees, deberías de estar dando alabanza a Dios, porque tú eres parte de esta casa, tú eres parte de esta ciudad, tú eres parte de este ministerio. Mucho más de lo que tú puedas pedir, mucho más de lo que tú puedas imaginar. Y así es Dios de generoso con nosotros. Así es Dios de generoso cuando nosotros le buscamos a Él. Ahora, puede ser que en este momento no puedas atreverte a decirle a Dios, Señor, yo quiero más de ti. Pero cuando hablamos yo quiero más de ti, es buscar su presencia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Te digo, las finanzas son buenas, pero mucha gente está dispuesto a cambiar sus finanzas por un tiempo de amor en la casa, por un tiempo de armonía, por un tiempo de paz en el hogar. Este año será de mucho más para ti. ¿Cuánto lo creen? Este año será de mucho más para ti, pero tienes que buscar su presencia. Cuando hablo de mucho más, lo primero es eso, pero no estoy hablando de finanza, eso es añadidura. Lo que yo estoy hablando es de la gracia de Dios sobre tu vida, el anhelo en tu corazón de buscar más de Dios, el anhelo en tu corazón de involucrarte en el ministerio de esta casa. Cuando estoy hablando, Dios tiene más para ti, es de su unción, porque cuando viene la gracia, cuando viene la bondad, cuando viene la misericordia, cuando viene la unción de Dios, es cuando Dios viene y te agrega aún mucho más de aún lo que tú te puedas imaginar. Diga conmigo, este año es un año de mucho más para mí. Ahora, quiero preguntarles algo. ¿Cuántos están dispuestos a cambiar algo de lo que ustedes tienen para buscar más de Dios? A cambiar algo de lo que usted es para buscar más de Dios. A veces no queremos cambiar nada, no queremos dejar nada, pero en los momentos que estamos enfrentando, en los momentos que estamos viviendo, mire, le dije hace un momento, cuánta gente no dejaría la finanza por tener salud en la casa, por tener salud en su cuerpo físico, por tener salud en su familia, para que haya salud en sus hijos, en la esposa, en el esposo, en los seres queridos. Déjame decirte, nuevamente las finanzas son buenas, pero eso no es lo que va a resolver tu problema. El único que puede resolver tu problema se llama Jehová de los ejércitos. Él es el único que te puede dar más. Él es el único que te puede dar salud. Él es el único que te puede dar paz y te puede dar amor para tu hogar. Y usted ha escuchado en las noticias cuánta gente se ha quitado la vida. Y gente con mucho dinero, con muchas finanzas, con muchos negocios. ¿Por qué? Porque no tienen la paz
que usted tiene. Y dice la palabra de Dios que la paz que Dios da no es como el mundo la da, porque la paz que el mundo da es pasajera, pero la paz que Dios te da, esa paz perdura para siempre. Esa es la paz que Dios da. Y llega en el momento, yo creo que a ti te ha pasado en los momentos que a veces las finanzas no te sirven para nada. Yo creo que nosotros hemos enfrentado ese momento en que esas finanzas no nos importan. ¿Por qué? Porque hay algo más importante que ningún dinero lo puede comprar. Y esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones en Cristo Jesús, y esa paz en el hogar. ¿Cuántos quieren ese amor? ¿Cuántos quieren esa paz en su hogar? Amén. Busque de Dios. Ahora, cuando digo Dios tiene más para ti, es porque Dios tiene más para ti, pero ¿cuánto tienes tú para Dios? Ahora, cuando estamos hablando de que yo quiero más, cuando yo quiero más de su presencia, es porque yo estoy respirando, es porque yo tengo salud, es porque yo estoy aquí, yo quiero más de su presencia. Cuando tú empiezas a buscar más lo de Dios, Dios empieza a darte lo que tú necesitas. Y iglesia, en esta mañana yo quiero decirte que es un tiempo para que tú y yo empecemos a buscar más de tu presencia. Si tú estás respirando en esta mañana, es porque estás en un lugar, en el lugar correcto, donde hay presencia de Dios, y Dios quiere darte aún mucho más. ¿Cuánto les dan gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuántos están respirando? Amén. Ok, quiero tocar estos puntos rápidamente. Y esto es una promesa, pero también hay un principio. Diga conmigo, una promesa, viene un principio. En otras palabras, en cada promesa hay que aplicar un principio. Para que yo reciba la promesa, yo le decía la semana pasada, yo recibo la promesa y no es para quedarme ahí, es para que yo me ponga a orar para que yo reciba esa promesa. Pero hay un principio y ese es uno de los principios. Entonces, pero que toda la gloria sea para Dios. Y ese es el punto número 1. Diga conmigo, que toda la gloria sea para Dios. Y ahí dice la palabra, iniciando Efesios 3:20, y ahora que toda la gloria sea para Dios. ¿Qué pasa cuando a veces en situaciones o circunstancias en nuestra vida no tenemos algo? Anhelamos algo, lo tenemos, y eso te aparta de la búsqueda de Dios, o eso te aparta de la presencia de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque no le damos la gloria a Dios. Creemos que todo lo que nosotros obtenemos es porque nosotros no lo merecemos. Déjame decirte que Dios es el que decide lo que tú mereces o lo que tú no mereces. Pero cuando tú vengas y recibas algo de parte de Dios, tienes que aplicar un principio, y ese principio es cuando llegue la promesa. El principio es que le des la gloria, la alabanza a nuestro Dios. Toda la gloria, dice la palabra de Dios, sea para Él. Toda la gloria sea para Dios. Entonces, si nosotros queremos más de Dios, y cuando Dios nos dé más, no te olvides que la gloria, la honra y la alabanza es para Dios. Diga conmigo, más para mí. Nuevamente, más para mí. La gloria para Él. ¿Lo está entendiendo? Más para mí, la gloria para Él. Yo recibo más. Hay agradecimiento en mi corazón, hay gratitud para Dios, le doy la gloria a Dios. Ahora, cuando tú le das honra a alguien, le estás dando valor. Y cuando tú le estás dando gloria y alabanza a Dios por lo que Dios te da, tú le estás dando valor a Dios. Es tener a alguien en alta estima, es algo que amas y le das atención. Diga conmigo, cuando amas a alguien, le das atención. No puedes amar a alguien si tú no le das atención. No puedes decir yo amo a alguien si no le das atención. Cuando tú amas a alguien, quieres darle atención, quieres estar con él, quieres estar con ella. Cuando tú tienes amor, amas a alguien, quieres dedicar tiempo para él, para ella. Entonces, si tú amas a Dios, uno de los principios es que tú tienes que dedicar tiempo para él, tienes que tener atención para él, porque tú lo estás amando y tú le das la gloria y le das a la honra a él. Atención es igual a alabanza. Diga conmigo, atención es igual a alabanza. Porque cuando tú alabas a Dios, le das atención y eso es alabanza. Pero muchas veces
en las circunstancias que nosotros nos encontramos, le dan más atención al problema, y eso es darle alabanza ¿a qué? Al problema y no a Dios. A veces nos enfocamos más. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Le das más atención al problema, le das más atención a las cosas materiales, le das más atención a las circunstancias que estás enfrentando, y atención es alabanza, y le estás dando alabanza a aquello lo cual no tiene nada bueno para ti. El que tiene algo bueno y tiene mucho más, dice la palabra de Dios, es Jehová de los ejércitos, y es el único que merece toda la gloria, porque eso es para Él. Dale un aplauso, dale gloria al Rey de Reyes, al Señor del Señor. No le des alabanza. Solo Dios es el que puede sacarte del problema y darte más. Solamente Dios es el que puede sacarte de las circunstancias y darte aún más. Si tú crees que Dios merece toda la honra, si tú crees que Dios merece toda la gloria y toda la alabanza, toda la gratitud, toda la adoración, dale siempre lo mejor de ti. Dale tu atención. Si tú amas a tus hijos, los padres de familia, usted le da atención a sus hijos. ¿Por qué le da atención? Porque usted los ama. Entonces, así es Dios. Si usted ama a Dios, pero usted no tiene atención con Dios, usted no puede decir que lo ama. Tiene que darle atención a Dios. Entonces, tenemos que darle lo mejor de nosotros, darle la mejor alabanza. Cuando tú honras a Dios, le está dando el valor que Él se merece. ¿Cuál es el valor que Dios se merece? Él merece toda la gloria, Él merece toda la honra. Así es, amén. Volvamos ahí al segundo punto. Dice, Él lo puede lograr. Diga conmigo, Él lo puede lograr. Él lo puede lograr. ¿Quién lo puede lograr? Él lo puede lograr. Él lo puede lograr. Y nuevamente allí 3:20 dice, quien puede lograr mucho más de lo que pidiéramos. ¿Quién puede lograr? ¿Quién puede lograrlo? Solamente Dios lo puede lograr. ¿Te has encontrado en circunstancias que te dije hace un momento, las finanzas no lo pueden lograr? ¿Te has encontrado en situaciones difíciles que tu patrón no lo puede lograr? ¿Te has encontrado en situaciones en las cuales tu negocio no lo puede lograr? Tu vecino no lo puede lograr, tu pareja no lo puede lograr, tus padres no lo pueden lograr, tus hijos no lo pueden lograr, pero hay uno que sí lo puede lograr, y ese es Jehová de los ejércitos. Porque cuando tú crees que nada se puede hacer en las circunstancias difíciles, Él lo puede lograr. Dije, Él lo puede lograr. Dale alabanza a Dios. ¿Sabes por qué debes de darle gloria y por qué debes de darle alabanza? Porque no eres tú. Porque no son tus contactos, porque no es tu inteligencia, no son tus amigos, no es tu empresa lo que te está dando, lo que te está manteniendo. El único que puede lograr, el único que puede alcanzar, el único que puede realizar es nuestro Dios. Diga conmigo, Él lo puede lograr. Él lo puede lograr. Pablo, en las circunstancias que él se enfrentaba, tenía enemigos poderosos, tenía todo el imperio romano como enemigo, lo iban a enjuiciar y de ahí dependía su vida, era de vida o era de muerte, pero él sabía que al Dios a cual él le servía era más fuerte que cualquier ejército romano, era más fuerte que cualquier juicio que viniera para él, y él sabía que él lo podía lograr, él sabía que Dios lo podía sacar de las circunstancias, él sabía que Dios lo podía librar aún hasta de la cárcel, él sabía que Dios le estaba dando la palabra de ánimo para mandar esa palabra de bendición para la iglesia de Éfeso. Estaba en un juicio fuerte, en un juicio donde sabía que dependía su vida, pero él sabía que Dios era el más fuerte. Él sabía que estaba en un problema muy grande, y es posible que en este momento tú te encuentres en un problema grave. Es posible que en este momento tú te encuentres en un problema grande, pero déjame decirte que Dios es más poderoso que cualquier problema. Dios es más grande que cualquier situación, pero Dios requiere que apliques el principio, y el principio es que tú le des la gloria y le des la alabanza al Rey. Vaya conmigo, bueno, lo voy a leer, Primera de Crónicas 29, lo tengo en la versión internacional también, Primera de Crónicas 29, 11. Dice, tuyos son, vaya conmigo, léalo ahí, Primera de Crónicas 29, 11. Indíqueme con un amén cuando lo tenga. Amén.
Dice, tuyos son, Señor, la grandeza y el poder. ¿Qué es el Señor? La grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Diga conmigo, tú estás por encima de todo. Y si Dios está por encima de todo, Él puede darte la victoria en todo, porque Él tiene el poder para hacerlo todo. Él tiene el poder para hacerlo. Entonces Dios lo puede hacer en su soberanía, sanar o no sanar, es su soberanía. Pero dice, creer o no creer, eso es tu fe. Eso depende de ti. El trabajo de Dios es hacerlo y el trabajo tuyo es creerlo. Entonces, si tú lo crees, no puedes decir, Señor, si tú lo puedes hacer. Claro que Él lo puede hacer. De Él es todo, dice la palabra de Dios, que Él es su grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Dice que todo cuanto hay en el cielo y en la tierra, también en el reino, dice que Él está sobre todo. Entonces Él puede hacer todas las cosas. Él es el que puede sacarte del problema. Él es el que puede sacarte de la situación. No son las finanzas, no son los amigos, no es tu negocio. Lo único que puede sacarte de todo esto es Él el que lo puede hacer. Dale alabanza, dale gloria al Rey de Reyes. Vamos, iglesia, yo creo que puedes dar mejor alabanza al Rey de Reyes. Si tú crees que Él puede hacerlo contigo, Él puede hacer lo mejor y darte aún mucho más. Amén, aleluya. Ahora, en otras palabras, si Él lo quiere hacer o no, es su soberanía. Pero tu trabajo es creer que Él lo puede hacer todo. Diga conmigo, todo. Y que no hay nada imposible para Él. Ese es tu trabajo. Solamente creer y declarar que no hay nada imposible para Él. Tu fe y mi fe está en creer cada mañana que Dios lo va a hacer. Diga conmigo, cada mañana está en mi creer que Dios lo va a hacer, que Dios te va a bendecir, que ese día es un día de bendición, que ese día la gracia de Dios viene sobre ti, que ese día la bondad de Dios viene sobre ti, que ese día la misericordia de Dios viene sobre ti, que ese día viene el favor de Dios sobre tu vida. 3, Dios tiene mucho más. Diga conmigo, Dios tiene mucho más. No solamente Dios tiene más, Dios tiene mucho más. Entonces, nuevamente, Efesios 3:20 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. ¿Por qué Dios para que Dios te dé más, tienes que pedir o imaginar? Ahora, cuando yo pido, ¿qué estoy haciendo? Cuando estoy pidiendo, estoy hablando, estoy teniendo una relación con Dios. Y por eso le decía hace un momento, lo que es pedir, o sea, es hablar, es dedicar atención, es tener una relación. Entonces, si a nosotros pedir, tenemos una relación con Dios. Entonces, y Él pudiera, dice, Él puede darnos mucho más aún de lo que nosotros podemos pedir o incluso imaginar. ¿A cuánto les ha pasado de que a veces piden algo y Dios no se los da? Dios les da mucho más. Yo creo, levante la mano sin temor, si Dios lo ha sorprendido y cuando usted ha pedido algo y Dios lo sorprende y le da mucho más. ¿Sabe lo que a mí me sorprende más y lo que más me impacta? Es eso, las oraciones que no son contestadas. Porque Dios no me da lo que yo le estoy pidiendo, sino que Dios me da mucho, diga conmigo, mucho más. Entonces, eso es lo que a mí me impacta de Dios, que cuando tú empiezas a enfocarte y tú le das de ti y le das a Dios, Dios te da mucho más para ti también, porque Dios tiene más para ti de lo que tú puedas pedir o de lo que tú puedas imaginar. Y te lo voy a dar un ejemplo. Entonces, pedir tiene que ver con oración. Diga conmigo, pedir tiene que ver con oración, imaginar tiene que ver con fe. Entonces, cuando tú pides, ¿qué estás haciendo? Estás hablando con Dios. Le estás pidiendo a Dios. Entonces es oración. Imaginar, ¿qué es imaginar? Es mirar con los ojos de la fe. Es mirar lo que tú no estás mirando en tus ojos naturales, pero lo vas a ver con tus ojos espirituales. Entonces pedir tiene que ver con oración, imaginar tiene que ver con la fe. Esto quiere decir
que para que tú recibas más, tienes que orar más. Dile que está a tu lado, para que tú recibas mucho más, tienes que orar mucho más y tu fe tiene que ser mayor. Dije, tu fe tiene que ser mayor. 4. Con esto termino. Aplica el principio para que se cumpla tu promesa. Dile que está a tu lado, aplica el principio para que se cumpla tu promesa. Y ese sí está en Mateo 7:7 y dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. ¿Qué estamos hablando aquí en el libro de Mateo 7:7? O sea, ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo? O sea, que tenga una relación conmigo es que me pidan y se les dará. Si tú me pides, dice el Señor, yo te voy a dar. Si tú me buscas, tú me vas a encontrar. Pero si tú no me buscas, si tú no me pides, ¿cómo tú puedas recibir? Llame y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Pero si tú no pides, ¿cómo quieres recibir mucho más? Y pedir, quiero decir nuevamente, tiene que ver con la oración, con una relación con Dios. El que busca, encuentra, y el que llama, se le abre. Es tu pedir con Dios cuando tú ores a Dios. Y cuando tú ores a Dios, ora así: Señor, te pido para que me des esto, pero si tú deseas, si es tu voluntad, dame mucho más. Que su oración cambie. Puede decir, Señor, porque Dios lo puede hacer. A veces nosotros venimos, Señor, si es que tú lo puedes hacer, ¿será que Dios habrá algo imposible para él? ¿Será algo que Dios no puede hacer? No hay, todo Dios lo puede hacer. Y muchas veces nosotros, Señor, si es que tú lo puedes hacer, no. Cambia tu oración y dile, Señor, si es tu voluntad, dame esto. Pero si tú deseas, dame mucho más. Vamos a darle un aplauso al Señor si tú lo crees. Es como cuando tú necesitas un trabajo. Ahora, ¿cuántos necesitan un trabajo? ¿Cuántos necesitan un aumento de salario? No le digas al Señor, Señor, yo necesito un trabajo. No le digas, Señor, ¿podrás hacerlo? ¿Podrás conseguirme un trabajo? ¿Podrás darme un aumento de salario? No, claro que Él lo puede hacer. Él lo puede hacer todas las cosas. Y hay veces que Dios nos ha sorprendido en los trabajos. Hay veces que Dios nos sorprende en el aumento de salario. Tú estás pidiendo algo y Dios te da. ¿Qué más? Mucho más. Le estás pidiendo un trabajo y Dios te da mucho más. Tú estás pidiendo por un trabajo y Dios te quiere dar un negocio. Tú estás pidiendo por un trabajo, Dios te quiere dar tu propia empresa. Entonces, eso es la sorpresa de Dios, que Dios te quiere dar aún mucho más. Dile, si es tu voluntad, diga conmigo, Señor, si es tu voluntad para mi vida, darme esto, pero tu voluntad es mejor que mi oración, porque tus caminos son mejores que mi camino. Entonces, cuando tú quieres pedir algo, Dios quiere darte aún mucho más. Pero esto, como aplicando la palabra, lo que decía, lo que dice el apóstol Juan en 3 de Juan, dice, amado, yo deseo que seas prosperado. ¿En dónde? En todas las cosas. ¿O en qué? En todas las cosas. Pero así como prospera tu alma. ¿Cómo prospera tu alma si no hay comunión con Dios? ¿Cómo prospera tu alma si no le dedicas tiempo a Dios? Entonces, este es uno de los principios. Le dije, comunión con Dios. Aplica el principio para que la bendición venga sobre tu vida. Entonces, no le digas, Señor, si tú puedes hacerlo, Dios lo puede hacer. Entonces dile, si es tu voluntad, darme esto, pero si quieres darme mucho más. Amén. A veces pedimos y Dios no da más. Y este es un ejemplo. Recorría las calles. Antier pasaba por una calle y me recordaba. Una vez fui a tocar esa puerta y le dije a la pastora, nomás le dije así, ¿te acuerdas cuando vinimos a tratar de rentar este local? Teníamos un local con capacidad para 30 personas. Y conseguimos ese local. Empezamos a buscar otro local, se nos estaba acabando el tiempo de estar ahí en ese lugar porque ya la gente no cabía, y empezamos a buscar otro lugar. Y la pastora contestó, dijo, ¿y querían mucho dinero? Estaba bien caro. Digo, sí.
y no nos quisieron rentar, porque había estado una iglesia anteriormente en ese lugar y no sé las circunstancias, se dejó ese lugar y ya tenía ya tenía el lugar, ya tenía el altar, ya tenía todo como iglesia. Entonces fuimos a buscar rentar y no hubo la posibilidad. Entonces yo le estaba pidiendo a Dios un local de renta y Dios nos dio mucho más. Así es Dios con nuestra vida. A veces nosotros le pedimos algo, a veces nosotros nos conformamos. Ya con esto, Señor, yo me conformo. Déjame decir que Dios es amplio para darte abundantemente más de lo que tú puedas pedir o más de lo que tú puedas imaginar. Si tú le crees, dale esa alabanza a Dios, porque eso viene para tu vida. Estábamos en ese lugar de renta y Dios, en su soberanía, Él lo puede hacer, Él lo quiere hacer, pero estaba en nosotros en aplicar la fe, que es imaginar. Entonces nosotros teníamos que imaginar el lugar donde nosotros queríamos estar, el lugar que queríamos nosotros poder hacer la iglesia, poder predicar la palabra. Y yo en ese momento, a veces cuando se te cierran las puertas, ¿qué pasa? A veces viene decae tu fe. A veces puede venir tristeza. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Buscar más de Dios. Señor, estamos buscando este local, pero si es tu voluntad, tú puedes darnos mucho más porque sabemos que tú lo puedes hacer. Empezamos a buscar, alguien nos dice, hay una iglesia que está desocupada, hay una iglesia que se está rentando. Y pudimos venir, el lugar que teníamos allá, que queríamos rentar, tenía una capacidad como para 50 personas, como para 50 personas, y la renta era más de lo que iniciamos a pagar renta en este lugar. Una capacidad para 50 personas, y teníamos que pagar mucho más de lo que empezamos a pagar aquí. Venimos a este lugar, y por la gracia y la misericordia de Dios, yo le estoy diciendo, nos queda un promedio de 12 a 14 pagos para que esta propiedad sea ya de casa, para que esta propiedad sea de Cristo de Dios. Diga conmigo, Dios tiene mucho más. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios, entonces le decía, Él tiene más para tu vida, su soberanía. Él lo quiere hacer, Él lo puede hacer, pero está en ti en creer de que Él lo puede hacer. Entonces tenemos que creer. Ahora, tenemos esta iglesia y aún yo creo que Dios nos dará mucho más. Estamos orando, tenemos una promesa y tenemos que, diga conmigo, aplicar el principio. Hay la palabra de promesa, hay que orar, hay que buscar la presencia de Dios. Y queremos expandernos y queremos comprar todo aquel lugar que está de aquel lado. ¿Cuántos lo creen? Amén. Denle un aplauso a Dios. Dios nos lo va a entregar. Vamos a tener aquel lugar, vamos a construir el templo grande en este lugar y Dios nos va a dar mucho más. Entonces, la pregunta es, ¿qué tú tienes para Él? ¿Qué tú tienes para Dios? Si tú crees que Dios tiene mucho más para ti, ¿qué es lo que tú tienes para darle a Dios? ¿Tendrás tú mucho más para darle a Dios? Si lo tienes. Yo sé que hay mucho más que tú puedes darle a Dios. Tú pide a los levitas que pasen. Voy a poner otro ejemplo mientras ellos se preparan. ¿Cuántas mujeres casadas hay aquí? Levanten la mano las mujeres casadas. Ok. Usted sale a la tienda o sale de compras o está en el trabajo, X, no sé, usted no está en la casa. Y el marido está en la casa. Pero usted sabe que al marido le gusta el deporte, está con el control, está en la televisión. Y cuando usted va a llegar a la casa, ¿qué es lo que espera ver en la casa? Al hombre, tal vez dormido, o siguiendo en el control, mirando televisión, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si cuando usted llega y se encuentra la sorpresa que la casa está limpia? La casa está barrida, la casa está aspirada, la comidita está lista en la comida. Eso es creer que Dios le va a dar, ¿qué? Mucho más. Den un aplauso al Señor, a esas mujeres que creen que Dios le va a dar mucho más en la casa, con los hijos. ¿Qué esperas de tus hijos? A
veces nosotros esperamos algo de nuestros hijos y de repente los hijos te sorprenden. Al papá, papi, mira, te lavé el carro, te lavé la camioneta, o ya te la llevé al carro, a eso no le hace. Pero mira, te sorprenden. A veces uno no espera esas cosas, pero a veces Dios te sorprende. Pero para que tú hagas algo, como el hijo puede hacer algo al padre, o el padre hace algo al hijo, el hijo viene y hace algo al padre. Si el padre hace algo para nosotros, ¿qué estamos dispuestos de hacer tú y yo? Esa es la pregunta. ¿Qué tienes para él ahora? ¿Qué tienes para Dios? Ponte de pie y vamos a adorar a Dios y poder decirle como ese canto hermoso: nada más para mí, es para ti, Señor. Te quiero a ti. Que anhelemos la presencia de Dios, porque Él tiene planes para cada uno de nosotros. Que la misericordia de Dios, que la bondad de Dios, que la gracia de Dios, que el favor de Dios esté sobre nosotros, pero que nosotros